Buenas noches, mi nombre es Alonso Peña Cabrera Freire. Es para mí un gusto poder estar con ustedes un poco a la distancia, desde acá de la ciudad de Lima. Hoy, 1 de mayo del año 2020, el Día del Trabajador. Primero sirvan dos agradecimientos. Primero a todos los trabajadores que en esta situación tan difícil que estamos atravesando en el Perú y en todo el mundo, producto de esta pandemia del COVID-19, que estamos finalmente padeciendo y tratando de salir adelante, cuidando nuestras vidas, pero también mucha gente se ha quedado sin trabajo y está viendo la forma de cómo reactivarse un poco la economía. Y por eso es un fuerte abrazo a todos ustedes de la ciudad heroica de Tacna, de que permitirme estar con ustedes y poder transmitir algunas ideas, algunos puntos de vista, algunas posiciones interesantes. Y lo segundo, al doctor Sosa, decano del Colegio de Abogados de Tacna, de esta ciudad heroica, del sur de nuestro país, y que nos ha puesto una suerte de puente para poder hacer una comunicación de esta envergadura, para difundir los conocimientos. El hecho de que estemos ante esta situación de pandemia, que fue declarada en marzo 6, me parece, por la OMS, tal vez fue un poco tarde, pero bueno, no vamos a hacer esos análisis quienes se demoraron en tomar ciertas decisiones. El tema es que, si bien es cierto, se han restringido ciertas libertades fundamentales, el derecho a reunión, incluso ambulatorios, el derecho a desplazamiento, la inviolabilidad de domicilio, etcétera. Tenemos toque de queda, no podemos movilizarnos a las horas que queramos, sino solamente antes de las 6 de la tarde. En Lima y otras ciudades, otras en el norte inclusive hasta las 4, solamente podemos salir para comprar, abastecernos de alimentos, de medicinas, etcétera. O sea, estamos viendo una serie de restricciones. Nuestras libertades se ven gravemente conculcadas y precisamente la temática que se asignó, y acá agradecer a nuestro amigo Clinton, quien siempre hemos tenido ese enlace tan bueno de viabilizar conferencias, bueno, presenciales hasta hace poco. Ojalá, Dios mediante, podamos estar nuevamente físicamente en esta hermosa ciudad de Tacna. Les decía que justamente el tema que nos vamos a desarrollar el día de hoy, 1 de mayo del 2020, es sobre los delitos contra la salud pública. Si ustedes van revisando los decretos supremos, y empezamos, me parece, con el 044 y creo que ya estamos en el 064, también podemos hacer un momento un análisis sobre la cantidad de normativas que se han expedido en los últimos tiempos, desde que se declaró el primer estado de emergencia y desde ido ampliando hasta ya próximamente hasta el 10 de mayo. Luego no sabremos qué es lo que va a suceder, pero de que la normalidad vaya a llegar al 100%, esto es imposible, todo va a ser gradual. Una serie de normativas, y como decíamos, este estado de emergencia propiamente es para proteger la salud pública. Los fundamentos sí radican en la Ley General de Salud, y propiamente en una Ley General de Salud que también tiene un contexto de internacionalidad, una vocación de universalidad de todos los países que estamos sufriendo con esta pandemia, de tomar las medidas necesarias, importantes, a efectos de evitar la propagación del COVID-19. Entonces, fíjense, es para procurar la salud pública. No es tiempo atrás, estados de emergencia, que era un tema contra la seguridad pública, que era el tema de terrorismo. También se produjo en la década de los 90. Muchas restricciones, también toque de queda, pues muchos de ustedes creo que no lo van a recordar porque ni siquiera habían nacido, tal vez estaban recién en pañales. El asunto que propiamente en aquel momento era la seguridad pública, que es la salud pública, y precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces estamos hablando de un interés público de toda la sociedad, no de una individualidad o de un sector de la sociedad, sino de todo el Perú, de todo el territorio, sean solo peruanos y también otras naciones que se encuentran radicando acá en el Perú por una serie de circunstancias o factores, ¿no? También lo diremos en su momento que en un principio quedaron muchos turistas anclados, varados en el Perú, en muchas ciudades del país, porque no podemos dejar de lado de decir que el Perú es un país altamente turístico, sino que vamos a decir de Cusco, que hoy en día está teniendo pérdidas millonarias por este tema de la paralización de las actividades del turismo en el marco del estado de emergencia. Entonces, salud pública, por un lado, es lo que está preservando entre colisión de bienes jurídicos. Nuestras libertades fundamentales, esta inherente a la condición de persona humana, que se ven restringidas, se ven limitadas para preservar esta salud pública. Es una suerte de ponderación donde más importante es el interés del colectivo, los derechos supraindividuales,
a los cuales fueron finalmente tomando en cuenta ya tiempo atrás en las legislaciones, en los códigos penales, para ir tipificando algunos delitos que afectan a bienes jurídicos de esta naturaleza, como es propiamente la salud pública, ¿no? Es muy interesante los antecedentes históricos, el contexto actual del estado de las cosas, la situación criminológica y este modelo político criminal que se va afincando poco a poco en el desarrollo de estas sociedades, al margen de lo que es pandemias, calamidades públicas, lo que es propiamente el crimen organizado, la delincuencia propiamente de la calle, urbana, rural, etcétera, lo que es la corrupción, el lavado de activos, o todo se va moviendo de una forma muy incesante, muy progresiva, y como decía en un principio de esta exposición, la gran cantidad de normativas que se han expedido después, a partir de que se creó el estado de emergencia, es realmente a tomar en cuenta. Dicho esto, entonces, la salud pública constituye un bien jurídico muy importante, ¿no? Una cosa es la vida, el cuerpo y la salud de una persona que inclusive vimos que un soldado fue prácticamente embestido por un vehículo particular, por un ciudadano en la ciudad de Ilave, en la provincia de Puno, a los cuales nosotros tipificamos el delito de homicidio agravado por la calidad de la víctima, artículo 108A de la parte especial del Código Penal. También se ha dicho bastante, tal vez en otro momento podemos conversar, violencia familiar y violencia de género. Pues claro, son dos cuestiones distintas a decir. De hecho, que se han reducido los índices de delincuencia, la criminalidad, lo hemos estado diciendo en estos últimos tiempos, porque muchos están encuartelados, las mismas personas que se dedican finalmente al mal vivir, a actividades ilícitas, también están encuartelados, algunos comerán delitos, pero muy poco, no producto de una política criminal de largo aliento en el cual el Estado ya ha promovido la reducción ostensible de los índices de criminalidad, sino ante una situación palpable y evidente, fácticamente demostrable, que las personas ya no pueden movilizarse de la misma manera que antes. Pero hay también un índice de criminalidad que sigue latente, la violencia familiar y violencia de género. Se han registrado algunos feminicidios, 79 feminicidios, violencia doméstica, y esto es cuando se afectan bienes jurídicos fundamentales, individuales, personalísimos de la persona, la vida, el cuerpo y la salud. Y esa es la clasificación y la nomenclatura que se siguió de tiempo, mejor dicho ya de data, por los códigos penales que fueron estructurando sus articulaciones conforme la sistematización y la guía de hermenéutica jurídica, que es el bien jurídico penalmente tutelado. La vida, el cuerpo y la salud, entonces, es una persona, la mujer, que está siendo afectada, que es gravemente lesionada, humillada de una forma sistemática, porque ahora que están en casa todo el día, las cosas pueden ponerse más bravas, la gente se encoleriza, está un poco reactiva, entonces puede dar un cierto caldo de cultivo de cierta violencia doméstica que se puede estar generando también el día de hoy, y más aún ante familias muy tiburizadas. Entonces, cuando se produce eso, estamos ante la vida, el cuerpo y la salud, es un bien jurídico totalmente individual. Gracias, Rosemary, Elizabeth, también Ascata, Mamani, y a todos aquellos que se están conectando a este curso del histórico Colegio de Abogados de Tacna. Rocío Orbegoso, también un fuerte abrazo para ti. Entonces, eso es la vida, ¿no? Entonces la mujer la matan, la han asesinado, y propiamente sería un constitutivo de feminicidio, ella es el sujeto pasivo, y los parientes serían que quedan vivos, obviamente serían los agraviados. Claro, hay que tenerlo en cuenta, y lo habíamos dicho en otra oportunidad, que no necesariamente todas las personas que vayan a morir en este momento, al margen de estos feminicidios, vayan a ser necesariamente por el COVID-19, pueden morir por otras enfermedades, por un cáncer, por un alto colesterol, no lo sé, pancreatitis, puede ser finalmente también una coma diabético, por un paro cardíaco, etc. Y también tenemos muy en cuenta ello porque también tiene mucho que ver en el caso de los delitos que estamos analizando el día de hoy, 1 de mayo del 2020, porque precisamente un delito muy importante es el delito de violación de medidas sanitarias, y ahora pues ustedes saben, tanto el MINSA, el Ministerio de Salud, es una de las entidades importantísimas para fijar en rigor las medidas sanitarias aplicables a todas las actividades que aún se están realizando. Mejor dicho, las permitidas, porque este decreto supremo a partir del 044, lo tenemos hasta el 064, ha definido ciertos parámetros normativos y algunas actividades que tienen que seguir realizándose, sobre todo lo que tiene productos de abastecimiento, la comercialización de víveres y medicinas, y propiamente las estrictamente sanitarias y las médicas, que son las más importantes, y obviamente los que están más expuestos al contagio del virus son los médicos, el personal sanitario, enfermeros, porque ellos son los que intervienen directamente a estos pacientes, y también se ha visto que algunos de ellos lastimosamente no han tenido los trajes moleculares que tienen que tener, las casi espaciales deben tener finalmente las personas que están en el primer frente de batalla. El primer frente de batalla son los médicos, el personal sanitario, los enfermeros. El segundo frente de batalla, bueno, yo creo que ahí se equivocaron algunas cosas, una intervención demasiado desmedida y razonable por parte de la policía y también de las Fuerzas Armadas, que también propició
la gran cantidad de contagios. Creo que hasta el momento son casi 2.000 policías los que se han contagiado. Es bastante la cantidad. Entonces creo que ahí no se fijaron en un principio los protocolos sanitarios necesarios para las intervenciones que se podrían haber realizado ante las personas o ciudadanos que en un momento no estuvieron, o mejor dicho, no lo siguen haciendo. Pues hay muchos peruanos o de otras nacionalidades que viven en lo ancho y largo del territorio nacional que no acatan estas medidas, que deben de hacerlo, no porque detrás de ello haya una posible sanción. Luego hablaremos del uso de la mascarilla, o sea penal o administrativa, sino porque este es importante para una coexistencia social pacífica que permita viabilizar el objetivo. El objetivo es proteger la salud pública. Un bien jurídico supraindividual que es intereses difusos. Todos somos finalmente sujetos pasivos de estos delitos. No es el Estado, es la sociedad. Y no son los individuos propiamente, sin defecto de que algunos delitos, como el delito de propagación de enfermedades contagiosas, como el 289, pueda provocar también la muerte o lesiones graves de una persona. Claro, hay que decirlo propiamente también, que en el ámbito de las personas que se ven contagiadas por el COVID-19, por el coronavirus, no necesariamente todos van a morir. Algunos sí, creo que más o menos estamos hablando, no sé si entre 10 ciudadanos o personas que se infectan el coronavirus serán 2 o 3 los que fallecen. O sea, el número es menor. Claro, todo dependerá de las medidas preventivas que se ejerzan y también la atención médica tan oportuna que tiene que realizar. Por eso lo hemos dicho que es importantísimo que aparte del enclaustramiento domiciliario que todos tenemos que acatar a la par, el Estado en una política de salud muy integral y muy fuerte dirija una agresividad en los test, en las vacunas, de detectar, disculpen, en los test, en los exámenes para descartar el COVID-19, y parece que las moleculares tienen un mayor grado de fiabilidad y de confianza que las serológicas, que son las pruebas rápidas, ¿no? Porque se han visto que personas que en un principio le diagnosticaron con pruebas que les dieron negativo, disculpen, arrojaron negativo en el caso de la serológica, las pruebas rápidas, luego empezó la sintomatología, porque parece que esta enfermedad se incuba entre un periodo de 3, 5 días hasta 15 días, que recién viene la sintomatología, pero hay pacientes asintomáticos. Entonces, algunas personas en un principio con la prueba rápida le diagnosticaron negativo y luego a los días empezaron a generarse los síntomas y ahí empezó el problema, porque no olvidemos algo muy importante, que acá estamos ante un aislamiento social, pero no familiar. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos guardados, cada uno, obviamente, dependiendo o las familias o las unidades de personas con las cuales está conviviendo, ¿no? Entonces, lo que se debe de fijar un parámetro importantísimo. El parámetro es que la persona que está con el COVID-19 tenga o no síntomas, porque el asintomático igual va a contagiar, tiene que estar aislado totalmente. Una cosa es el aislamiento social y otro es aislamiento total, porque el total también involucra al familiar. Entonces es algo interesante saber de las diversas situaciones que puedan darse. Entonces es un bien jurídico supraindividual la salud pública y lo que más nos interesa son a partir del artículo 289 de la parte especial del Código Penal. Cuando empezamos a analizar estos delitos del 289, 290, 291 y 292, y claro, tomando también en cuenta el 295, que es la posibilidad de aplicar el delito culposo solamente en el artículo 289, hicimos finalmente una reflexión interesante, de que por lo visto hasta la fecha estamos 2020, y el Código Penal es de 1991. O sea, estamos hablando cuánto tiempo finalmente había transcurrido en que recién tal vez estos delitos fueron tomando la trascendencia que le vemos ahora, al margen también de decir que no significa que no existiesen otras enfermedades antes contagiosas que se podían propagar, como el VIH, la tuberculosis u otros, ¿no? O otras gripes muy fuertes, ¿no? Y todo dependiendo de una autoridad, aparte de la OMS, que luego cada quien finalmente lo juzgará la historia si realmente la OMS actuó de manera oportuna, porque ya a fines del 2019 ya se sabía que en China, en la ciudad de Wuhan, porque ahí viene pues el virus de China. Yo no voy a hacer finalmente las especulaciones si hubo finalmente un tratamiento doloso en el sentido de crear finalmente en un laboratorio un virus de esta especie, de crear una suerte de guerra microbiológica, de pandemiológica, ¿no? Yo no voy a finalmente a analizar ello, pero el asunto es que ya a fines del 2019 en la ciudad de Wuhan, en este pueblo en China, empezaron los primeros infectados. Entonces son 2-3 meses en los cuales creo que hubo una demora de las organizaciones internacionales para declarar la pandemia. Finalmente les recomiendo que vean lo que hizo Taiwán
ni bien se enteró que estaba llegando un virus de China hacia su país. Porque una cosa es la China comunista, la continental, y la otra es Taiwán, que es la China liberal. ¿Ok? Dicho esto, entonces, no significaba, porque nosotros cuando en derecho penal, y ustedes también lo habrán visto en algunos libros de la materia, cuando se habla del derecho penal simbólico, es una suerte de tipificaciones de figuras delictivas que están por ahí en el Código Penal, leyes penales especiales, pero que no se aplican por los tribunales. Una cosa, claro, es lo distinto, los que no suceden en la realidad, y otra cosa es la cifra negra de la criminalidad. Vuelvo a reiterar, solamente encontré poquísima jurisprudencia únicamente en el artículo 289, que es propagación de enfermedades contagiosas. Y en el violación de medidas sanitarias no he encontrado casi ninguna ejecutoria. Seguiré buscando si por ahí hay, y ustedes lo encuentran muy bien, desde el 292. Otro tema es del ejercicio ilegal de la medicina y finalmente el uso malicioso de la medicina, que es el 291 de la parte especial del Código Penal, y el otro es el 290. Porque también lo hemos de decir, lo hemos dicho, ¿no? Nunca faltará gente escrupulosa que no le interesa la desgracia ajena, de que la gente está viviendo una psicosis, está viviendo finalmente una paranoia, porque cualquier persona que sale, y más aún, pues los que están en el frente de batalla de poder salir, poder saber que pueden salir contagiados de una enfermedad que lo pueden matar, y no solo a uno mismo, sino llegando a casa contagiando a tus familiares. Entonces, dicho esto, no significa que antes de que esta pandemia del COVID-19, el coronavirus, no hubiera existido otras enfermedades que también se pueden propagar. Lo que pasa es que lo exponencial en la multiplicación de los casos es tan numérico, fuertemente distinto tal vez a otras pandemias. Yo no soy científico, no soy médico, pero de hecho también hay otras enfermedades contagiosas. Lo que pasa es que estas tienen realmente la virilidad o esta posibilidad de contagio tan fuerte que tiene el COVID-19. Entonces es algo interesantísimo. Porque una cosa es hacer un análisis de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, que son las lesiones, el aborto y los homicidios, asesinatos, feminicidios, parricidios, sicariatos, etc., homicidio agravado por la calidad de la víctima. Y otra cosa es cuando discurrimos finalmente en delictuosidades distintas, en este caso, lo que es la delitos contra la salud pública. Y son delitos que atacan bienes jurídicos supraindividuales. Supraindividuales, colectivos o macrosociales. Ustedes finalmente hagan la puntualización que ustedes tengan bien hacerlo, ¿no? Dentro de las declaraciones que se fueron dando después de la época de la segunda posguerra, de los derechos económicos, sociales y culturales, y lo que significa la salud como ese grado de optimización, de bienestar físico, corporal, biológico, psicológico, etcétera, que le permite a una persona, hombre o mujer, desarrollarse en sociedad. Ese grado de optimización de salud. Entonces el Estado, a través del derecho penal, no solamente tiene que intervenir a efectos de reprimir aquellas conductas que repriman, o mejor dicho, que afectan la vida del cuerpo y la salud, asesinatos, lesiones, etcétera, etcétera, sean culposas o dolosas, sino también hay un adelantamiento de las barreras de punición, y ahí eso es lo que significa la construcción de bienes jurídicos supraindividuales. Si alguno de ustedes me preguntara, finalmente me hicieron la consulta, Alexander, Nevia, también un gusto de verlos, virtualmente por acá. Una cosa, pues, finalmente es una tipificación de estos delitos de bienes jurídicos individuales y otra cosa es supraindividuales. ¿Y cuál es la finalidad político-criminal de penalizar los delitos contra la salud pública? Es fortalecer la protección punitiva de la vida, el cuerpo y la salud. Dicho esto, en otras palabras, el postulado político-criminal de incriminar delitos que afectan bienes jurídicos supraindividuales como la salud pública es propiamente fortalecer bienes jurídicos individuales. Mario, también saludos para ti. Esa es la función político-criminal y es un adelantamiento de las barreras de punición. No esperar que se afecte a una persona en particular, o que mejor dicho, que sea finalmente propagada, afectada con el virus, porque podremos decir, y lo puse como ejemplo de laboratorio el otro día en otra clase, que este sujeto, este individuo de 30 a 35 años, ya muy adulto, que es un vago, pues no le gusta trabajar, solamente vive con su papá, y él sabe que se ha contagiado con el virus, con el COVID-19, ya tiene el diagnóstico, su padre sufre de hipertensión, es diabético, es bien gordito, tiene obesidad mórbida, o sea, tiene todos los factores preexistentes que pueden activar el virus en su mayor extensión y el sistema inmunológico es muy débil. Entonces lo apapacha, lo abraza y le besa, está todo el día con él. El señor prácticamente no puede movilizarse por él mismo.
entonces hay un alto grado de posibilidad que lo contagie. Y no solamente que contagiarlo, sino lo más grave, que se pueda desencadenar la muerte del padre. Entonces hemos hecho una suerte, Alicia también, un fuerte abrazo para ti, y Juliana también, hemos hecho un análisis de laboratorio en el sentido de que esta persona, de que ya lo que quiere, lo que busca es no solo infectar o contagiar, sino que sabe que tiene enfermedades preexistentes en la otra persona que lo va a contagiar y lo que está buscando es su muerte. Entonces, ese caso de laboratorio que lo estamos analizando es que proponemos propiamente que no se daría el delito de propagación de enfermedades contagiosas del artículo 289 de la parte especial del Código Penal, porque está directamente buscando la muerte de esta persona. Otra cosa es el inconsciente o el plenamente consciente que sale a la calle, que se aproxima a otras personas, sabiendo que es portador del COVID-19 y conocedor él que los va a poder infectar. Dicho esto, el 289 señala el que a sabiendas propaga. Sabiendas es un término, una elocución dentro de la teoría del delito, que significa el conciencia de saber la situación jurídicamente desaprobado, el riesgo permitido. Yo, en particular, siguiendo ciertas postulaciones doctrinarias y dogmáticas del derecho penal, a mi consideración basta el dolo eventual. Conciencia del riesgo, a sabiendas, ¿dónde dice a voluntad? Y menos premeditación, intención. Eso para mí no tiene absolutamente nada que ver. Vean la 367-2011 Lambaye, que lean ustedes las posturas normativistas del dolo y se darán cuenta finalmente que lo más importante es el factor cognitivo. Él dice a sabiendas. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Este 289, y cuando le dije el caso de laboratorio de este sujeto, de este individuo, 35, 40 años, es un vago que no le gusta trabajar y lo único que está buscando es heredarlo a su padre, que tiene todas las enfermedades preexistentes, es una persona meridianamente acaudalada y lo que quiere es no solamente buscar contagiarlo, sino que buscar su muerte para heredarlo, es el único heredero universal. Es ahí donde el caso laboratorio es si este es un delito contra la vida de esta persona, que sería constitutivo del parecido del artículo 107 de la parte especial del Código Penal o propiamente el artículo 289 de la parte especial del Código Penal. Lo que es importante y lo que ustedes tienen que rescatar de cursos de esta naturaleza y en derecho penal, sobre todo. Y a lo cual felicito nuevamente al Colegio de Abogados de Tacna, en la persona del doctor Sosa y al doctor Clinton, quien es el que hace toda la ejecución académica, porque la labor más importante, y creo yo, es saber tipificar una conducta. O sea, la tipificación de un comportamiento de un tipo penal, sea el 289, propagación de enfermedades contagiosas, hoy lo llevamos al tema de violación de medidas sanitarias o ejercicio legal de medicina, o anuncios maliciosos de médicos que tienen el título universitario y están colegiados, finalmente hay que saber calzarlos y calzar o subsumir los hechos, como dicen los tribunales constitucionales. No podemos proceder, lo digo yo de esta manera, de una manera literal, autómata, mecánica, sino que analizar los elementos subjetivos, normativos y descriptivos del tipo violación de medidas sanitarias, es un tipo penal en blanco, no vayan a pensar que porque decimos tipo penal, Michael también, buenas, Alejandro también, no vayan a pensar que son los delitos que no tienen letras, sino hay que remitirse a una norma extrapenal y están toda la cantidad de resoluciones ministeriales y decretos de urgencia que ha ido emitiendo hasta la fecha el Ministerio de Salud en este contexto de la pandemia del COVID-19. Es una ley penal en blanco y no podemos solamente sustentar la violación de medidas sanitarias a través de una infracción administrativa, sino que realmente tenemos que llegar a un grado de abstracción de decir que este bien jurídico realmente pueda ser vulnerado, puesto en peligro, mejor dicho, ¿no? Artículo 4 del título penal del Código Penal. Toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico penalmente tutelado. Artículo 4 del título penal del Código Penal, principio de lesividad. Dicho esto, entonces, propagación de enfermedades contagiosas, tiene que haber una enfermedad que ha sido ya declarada finalmente altamente contagiosa, y en la pandemia, tanto lo que significa la OMS, si se tardó o no, la historia lo jugará a estos funcionarios que viven en Ginebra, en Suiza, y luego también recogido por el MINSA y está dentro del contexto del Decreto Supremo 044. Ahora estamos en el 064, los fundamentos por los cuales se declara el estado de emergencia, artículo 137 de la Constitución Política del Estado. Entonces, una autoridad que lo haya declarado. Perfecto, ahí lo tenemos. Segundo, la persona tiene que portar el COVID-19. Ajá. Y este es un delito que podría ser cometido esencialmente por las personas que están
contagiadas con el virus. Lo hicimos ese análisis en un principio, pero también luego procedimos a la siguiente extensión. No solamente el que está contagiado, sino aquel que no procura, no toma las medidas de precaución necesarias para evitar la propagación del virus. Esto es, si yo dirijo una clínica, consultorios médicos, privados, etcétera, lo que tengo que hacer es separar a los pacientes de COVID-19 y a los pacientes otras enfermedades. Vuelvo a reiterar, no todas las muertes que se van a producir, ya creo que son más de 1.200 o 1.300, bueno, hablan de que esto es más allá de lo que se dice oficialmente. No significa que todas las muertes que se van a producir o que se están produciendo desde marzo y las que se van a producir adelante, porque esto realmente, lastimosamente, va a tomar mucho tiempo para poder controlarlo hasta que lleguen las vacunas, y eso no se va a producir acá, sino viene de Europa o de los Estados Unidos o de Asia. Entonces, tengo que separar los que están con finalmente cáncer, otro tipo de enfermedades, tuberculosis, los que son propiamente que están infectados del COVID-19, porque si no los otros los contagian y viene el contagio y los otros se van a morir rápidamente. Yo tengo que evitar eso. Claro, ahí es donde hacemos el análisis en este artículo, el desarrollo del 289 y también del 292 con el doctor Clinton. Hemos en su momento remitido algunos artículos al respecto y luego voy a afianzar esa idea con él para que los comparta con todos ustedes, que este delito de propagación de enfermedades contagiosas que estábamos hablando, que el autor puede ser el que propaga, el que esté el portador del virus o el que no adoptó las medidas de precaución necesarias para evitar que estos se contagien, que son conductores que dirigen finalmente centros hospitalarios o clínicos. Claro está, tomando en cuenta que uno puede actuar con dolo o con culpa. Y esta es un poco de teoría del delito, porque cuando le decía la premisa de a sabiendas, para mí basta el dolo eventual, la conciencia de riesgo jurídicamente desaprobado que se genera con una conducta, y ese es el elemento más importante y el a sabiendas lo cubre completamente, ahí para mí no requiere voluntariedad. Entonces, esto es lo con respecto al autor del delito. Y yo les decía el dolo porque basta infringir un deber de cuidado. Finalmente, los que conducen centros hospitalarios, clínicas y otros, y no separan propiamente a los enfermos del COVID-19 de los que están enfermos de otros tipos de enfermedades, en ese caso estaríamos ante la modalidad culposa, que solamente puede darse en el delito del 289, de lo que estamos analizando de forma resumida, porque lastimosamente no tenemos mucho tiempo, del 289, 290 y 291, 92. ¿En mérito a qué? En la aplicación del artículo 295 de la parte especial del Código Penal, formas culposas. ¿Y ustedes de dónde se remiten? Lo hacen en interpretación sistemática con los artículos 10 y 11 de la parte general del Código Penal. Todos los delitos que están regulados en el Código Penal y leyes penales especiales son incriminables y sancionables a título de dolo. ¿Cuándo pueden ser sancionados a título de culpa? Cuando expresamente lo dice la ley. Principio de taxatividad que se regula también o se deduce del principio de legalidad. El nulo crimen no lo pueden hacer sin el lege previa. El 295 dice, bueno, uno de los delitos previstos del 286 o del 289 se comete por culpa. ¿Qué es la culpa? La infracción de un deber de objetivo de cuidado. La gran diferencia entre el dolo y la culpa es el grado de conciencia. Esto es, ¿cómo lo llevamos al caso que está finalmente infectado con el COVID-19? ¿Qué tiene que tener? El diagnóstico. Prueba rápida, prueba molecular. Bueno, ya. No vamos a entrar nuevamente en la discusión, el tema del gran problema de dicen que no son tan fiables las pruebas rápidas, las serológicas, porque algunas personas, el caso del congresista que se vio creo que hace ya 2 semanas, uno ya pierde la noción del tiempo con esto, ¿no? Que en un principio le arrojó negativo a la prueba serológica, y luego le vieron los síntomas, la molecular positivo, era una persona que creo que sufría ciertas enfermedades pulmonares y tenía también obesidad, un poco de obesidad, enfermedades preexistentes, murió. Entonces la persona tiene que saber que es portador del COVID-19 y eso solamente te lo puede dar un diagnóstico. Pero como señalamos en esa interpretación dentro del 289, lo que significa la moralidad culposa, significa lo siguiente, pues ustedes saben que este virus no se ha generado acá en el Perú, sino vino de afuera. De Asia fue a Europa, así vino la importación, esa fue la línea finalmente territorial. Y sería que muchos vinieron de España, Italia, o no sé si de la misma China, y acá llegaron y empezaron a contagiarse. ¿Esto qué significaba? Si una persona ya sabe que ha estado con personas, proximidad física,
personal. Por algo ahora se exige un metro de distancia entre una persona con otra cuando salimos finalmente a realizar estas actividades permitidas como ciudadanos, únicamente comprar alimentos, medicinas o salir por una emergencia clínica o médica. Era que ellos ya sabían que habían tenido una proximidad física con personas que ya se les había diagnosticado el COVID-19. Lo primero que debe hacer una persona que ya finalmente, gracias Juliana, también feliz día para ti, que ya ha estado cerca, ha tenido una proximidad física con personas que ya se las ha diagnosticado o que ya tiene sintomatología, lo primero que tiene que hacer es hacerse la prueba. O sea, el otro, si ya ha tenido bastante contacto o proximidad física con una persona que ya le habían diagnosticado el COVID-19, lo que tenía que hacer, lo que tiene que hacer inmediatamente es someterse al test y al examen, pero eso también requiere que también el Estado provea finalmente de los test necesarios. Vuelvo a reiterar, más importantes son las moleculares que las serológicas. En todo caso, la historia juzgará a quienes tomaron o no las decisiones adecuadas en su debido momento y con eso poder evitar la mayor cantidad de muertes y contagiados por el caso del COVID-19. Pero lógicamente la persona que tiene sintomatología ya puede tener un grado de presunción, tiene un grado de indicios de que puede ser portador. En ese caso entonces aplicaríamos el delito culposo. Pero hay algo muy importante a decir, porque vuelvo a retirar el hecho. Tiene que haber un diagnóstico en el cual se diga que él es portador del COVID-19 para la modalidad dolosa. Si tiene la sintomatología o ha estado con personas cerca que ya se le ha diagnosticado el COVID-19 y no hizo nada para someterse al test, y una vez que se somete al test, lo que tiene que hacer la persona que sufre el COVID-19 es aislamiento total, disculpen. Una cosa es el aislamiento social, pero te quedas con tu familia, pero el que tiene COVID-19 no puede quedarse con su familia. Para eso, pues, el Estado tiene que proveer las clínicas, hospitales. Acá la Vía Panamericana, finalmente, y otras donde se han instalado los cuartos y todo esto para poder tratar a las personas que sufren del COVID-19. ¿Ok? Pero ahí viene otra premisa importantísima que la sostuvimos en el artículo, que con el doctor Clinton haremos, en todo caso, la coordinación para yo enviar ese desarrollo que hice ya hace unas semanas atrás, de que esta tipificación no se dirige a criminalizar a los enfermos. Dirán ustedes, oye, el señor Peña Cabrera está siendo una persona, un hombre totalmente represivo, que pretende que se sancionen a las personas que están gravemente enfermas. Yo no, de ninguna manera, esa no es la idea del asunto. Cuando empezó a llegar el virus al Perú por Italia o por España, era obvio que muchas personas ya sabían que el virus ya se había detectado allá, no se hicieron la prueba y empezaron a juntarse con otras. Y ahí empezó el contagio, uno a uno, y ahí viene el efecto multiplicador. Pero claro, no tenían todavía el diagnóstico y por eso en ese caso no podríamos tipificar la modalidad dolosa, sino en tal caso la culposa. Cuando hablamos entonces de este ámbito del delito del COVID, de propagación de enfermedades contagiosas, y que sostuvimos y lo estábamos comentando con ustedes, Claudia, un abrazo para ti, buenas noches, es que este delito no se dirige a criminalizar a los enfermos, eso sería un total despropósito. Y ahí les doy algunos ejemplos que hay que decir que la ley penal, sea cual fuese en el contexto que estamos y aún en este contexto de COVID-19, tiene que aplicarse con baremos o criterios de razonabilidad y racionalidad. Porque si no, lo que estamos haciendo es aplicar que el remedio sea peor que la enfermedad. Y esto no es el asunto, sino hay que ver las diversas circunstancias en que se pueden dar estos contextos en que una persona que porta el COVID-19 puede estar finalmente, si bien es cierto, literalmente subsumirse en el tipo penal, no le podemos aplicar por las siguientes consideraciones a saber. Ejemplos, ok, hubo una ciudadana, no sé si era en un país de Europa, o sí, no era americana, creo que era un país de Europa, o tal vez Canadá, no recuerdo exactamente. A los pocos días que recién se declara el estado de emergencia, no se olviden que muchos turistas quedaron varados en el Perú. No podían regresarse porque se cerraron las fronteras y se cancelaron todos los vuelos. Dicho esto, entonces, una persona, una señora, que estaba merodeando probablemente por una calle de Lima, y parece que ella, no estoy 100% seguro que ya creo que sabía que tenía el COVID-19, pero no tenía dónde finalmente realizar el aislamiento. Por eso que nosotros hemos hecho un análisis muy interesante, que la persona que tiene el COVID-19, para poder criminalizarlo por ese tipo penal, tiene que tener capacidad de cumplir con el aislamiento total, al 100%. No se olviden que una cosa es el aislamiento social y obligatorio, otra cosa es aislarte de todo el mundo. Claro, los únicos que va a tener tu contacto van a ser los médicos y los enfermeros que van a proceder al tratamiento.
Entonces, si esta persona, así como un mendigo, una persona indigente que está con el COVID-19 y no tiene domo, porque no tiene ni siquiera hospedaje, no tiene una residencia, no tiene dónde pernoctar, entonces, y máxime si las autoridades de salud no le han brindado finalmente la asistencia médica que esto requiere, no le podemos aplicar el artículo 289. La señora después fue ya trasladada, apoyada por miembros, creo, del Serenazgo, la policía, su embajada se encargó, creo que ya la repatrió en su momento, eso sucedió en marzo, y bueno, también en este caso, este señor que sale, el excongresista en Pucallpa, ya estaba con la sintomatología, y lo vemos, y va a tener cierto grado de proximidad, por eso también se dice 1 metro de distancia. A esta persona tampoco no le podemos criminalizar, por favor, por el delito del COVID-19, disculpe, delito de COVID-19, por el delito de propagación de enfermedades contagiosas del 289 de la parte especial del Código Penal. Porque esta persona lo primero que tiene que hacer, y nos dicen las autoridades y lo vemos en los medios de comunicación, feliz día Vicky también para ti, un fuerte abrazo, es que tienes que llamar a la central de emergencia. La central de emergencia se llama ring, 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 ocupado, no te atienden, no llega nadie. Empieza la sintomatología, lo más grave es que no puedes respirar, las vías respiratorias se van finalmente dificultando, se van generando realmente un padecimiento muy fuerte en la persona, más aún si tiene la enfermedad preexistente de una enfermedad broncopulmonar. Entonces va en búsqueda de asistencia médica y en ese momento va a tener proximidad con algunas personas. A esta persona no le podemos criminalizar por el artículo 289 de la parte especial del Código Penal. Y también el caso que se ha visto, también hemos hecho un análisis al respecto, pero bueno, pues ya mucho tiempo atrás la inmigración que ha venido a Lima ha sido bastante de muchas provincias del país. Entonces muchas personas vivían en cuartos alquilados, tenían pequeños negocios, comercios, que se dedicaban precisamente a actividades que ahora están totalmente paralizadas. Totalmente paralizadas. Entonces, una vez que se suspenden todas estas actividades que se prohíben, los ingresos de muchos peruanos fueron mermándose, fueron finalmente disminuyendo de forma significativa y parece que no a todos llegó este bono que estuvo otorgando el Estado y que ha seguido otorgando. No a todos llegó. Entonces ya no tenía cómo seguir pagando los alquileres de estos cuartos, no tenían ingresos suficientes para ¿qué? Autosatisfacer sus necesidades más elementales de alimentación, vivienda y salud, medicinas. Y creo que ahí viene en colación algo muy importante y que tiene que poderse aplicar tanto en el delito, no solamente del 289, sino también violación de medidas sanitarias, entrando finalmente en consumo, en concreto, de que no podemos aproximarnos con otras personas cuando estamos en la calle y el uso de mascarillas. Creo que fue el 0, no recuerdo exactamente, ahorita les digo el decreto supremo, que me parece fue en el artículo 3, en su artículo 3, ahorita les digo, el decreto supremo 064, y que dispuso el uso obligatorio de mascarillas para circular por las vías de uso público. Uno también hace el análisis del tema de las mascarillas. La OMS un principio decía, no, eso es solamente para los médicos. No, parece que sí, que obviamente cuando tose y estornuda y esto va a quedar por dentro. Y creo que más es para evitar el que tiene el COVID-19 que contagie a la otra persona, pero no vamos a estar haciendo diferenciación y creo que ya todos los países casi que padecen, creo que este tema del COVID-19, inclusive también los Estados Unidos empezaron a meter multas muy fuertes, están obligados a usar mascarilla. Esto es una medida sanitaria cuya violación podría ser constitutivo también del artículo. Doctor Henry Coronado, un gusto escucharlo. Disculpe, saber que está por ahí detrás de la virtualidad informática que ahora caracteriza este tipo de clases. El tema de la mascarilla, ¿no? Que sería una violación, porque propiamente parte de la medida sanitaria hemos hecho un parangón cuando un delito contra la salud pública y otro un delito que es contra la administración pública, que sería de obediencia y resistencia a la autoridad en algunos casos. Entonces estas personas que vinieron acá y perdieron todo, ya no tienen cómo subsistir, necesitan una vida digna, entonces empiezan a hacer un peregrinaje porque a las autoridades les interesa un pepino, sea las regionales o las nacionales, y no procuraron un medio de transporte con todas finalmente las precauciones del caso y propiamente también, si ya tienes mucha gente aglomerada, hay niños, ancianos, mujeres embarazadas y las proximidades son menos de 1 metro, están muy juntitos todos, entonces es lógicamente que si uno de ellos está contagiado, contagia al resto. Entonces, medidas de precaución significa obviamente realizarle las pruebas de despistaje a casi todos, todo lo que se podía finalmente. Son miles los ciudadanos que han querido trasladarse a pie a sus lugares de origen, miles.
sea Piura, sea Tarapoto, Huancavelica, Huancayo, porque ahí tienen familiares y dejaron su casita, porque tal vez ahí tienen donde subsistir, pero ahí es donde el Estado y sus autoridades debieron haber tomado medidas necesarias y eficaces para poder ver cómo se trasladaba y que ese traslado no significase tampoco una propagación del virus, porque tal vez algunos de ellos están contagiados. Dicho esto, entonces, lo que sucede en este caso, estos miles de personas que van en ese peregrinaje a pie, que vinieron a Lima por un sueño, y esto vino el COVID-19 y se convirtió finalmente en su más fea pesadilla. Se terminó una pesadilla, ¿no? Imagínense, todas las personas lo pierden todo. Porque una cosa es también el tema de ser contagiado y que se muera el COVID-19, y otra cosa es también quedarse sin ingresos económicos y no tienes cómo solventar tus necesidades más elementales. O sea, viene finalmente un pánico también total. Hay un pánico por el virus, el pánico, el miedo y la angustia de verte contagiado, contagiar a tus seres queridos y también, o que te puedas morir, o que se mueran ellos, y también el pánico de no tener cómo poder comer, cómo poder subsistir en esta vida. Y creo que tenemos el derecho a una vida digna y que el Tribunal Constitucional a la prestación de salud que todos tienen. Entonces, estos peregrinajes de esta gran cantidad de miles de personas que se desplazan kilómetros, obviamente, podrían en este caso estar incursos, algunos de ellos, siempre cuando sean imputables, lógicamente, personas con cierta capacidad y discernimiento suficiente, un niño no, obviamente, y a personas que tienen ciertos grados de deficiencias intelectuales como poder aprender, saber perfectamente qué es lo que están haciendo. Entonces, a estas personas le podríamos aplicar el 289 o el 292 de la parte especial del Código Penal. Podría, claro, obviamente sabiendo que está contagiado, primero, o presumiendo, teniendo síntomas, si no le importa y sigue finalmente juntitos en esa aglomeración, en ese peregrinaje de kilómetros y kilómetros, finalmente para llegar a sus lugares de origen y poder tener una subsistencia y una vida digna. ¿A eso le podríamos aplicar el 289 de la parte especial del Código Penal? ¿Ustedes creen que sería racional hacerlo cuando están en búsqueda de la vida digna? Y creo que en algún momento lo dijimos también, que por un lado lo que se protege obviamente es la salud pública, en los delitos de 289 y 292. Pero por otro lado, si ellos tienen derecho a la vida digna, a una vida digna, ¿cuál es más importante? Y ahí viene la ponderación de bienes jurídicos. ¿Pondrán en riesgo la salud pública un bien jurídico macrosocial o supraindividual? Pero, ¿qué es más importante? No es la vida de cada uno. Y uno diría, pero puedes poner en riesgo la vida de otros. Pero ¿y qué va a hacer estas personas y cientos de miles de personas si no tienen de qué comer, no tienen cómo subsistir? Es finalmente como condenarlos a la muerte. Y un Estado social y democrático de derecho con cierta vocación humanitaria no puede condenar a la muerte a sus ciudadanos. Y máxime con el Tribunal Constitucional ha señalado el derecho a la prestación a una salud, a disponer de ciertos mecanismos e instrumentos necesarios para poder finalmente acceder a los instrumentos de salud. Entonces, y tampoco algunos usan mascarilla. Y luego, como lo dije, en ese decreto supremo, el 064-2020, que amplió un poco más, 15 días más el estado de emergencia y disponer el uso obligatorio de uso de la mascarilla. Ahí estamos ante una disposición, obviamente, que se ciñe estrictamente a un tema sanitario y diríamos que todo aquel que no usa mascarilla estaría en curso de delito de violación de medidas sanitarias. Pero en este caso, Wilbar, también saludos a ustedes. En este caso, como en este peregrinaje, estas personas que quieren retornar a su lugar de origen y tener una vida digna, y lo otro terminar, si esto podría ser una colisión de intereses, si yo les propongo a ustedes un estado de necesidad justificante, salvar un bien jurídico más importante y sacrificarse el menos importante. Yo no digo que sea la salud pública, claro que es importante, pero estas personas están por morirse, porque no tienen cómo subsistir, no tienen dónde pernoctar, no tienen cómo alimentarse, no tienen medicinas. En el caso del uso de las mascarillas, violación de medidas sanitarias, tiene que haber finalmente la accesibilidad económica. Quienes solamente, no sé, ustedes en Tacna, yo he tenido oportunidad de conversar con muchas personas en otras provincias, y yo también propiamente cuando acudía en varias farmacias, algunas nomás estaban abastecidas de mascarillas, algunas mascarillas tampoco no de mucha textura. Luego cuando sale este artículo tercero del decreto supremo 064, dice que también pueden hacer los caseros, pero el casero pues tiene que haber también el grado de la textura que realmente pueda cubrirte por entero las bases nasales y eso evitar finalmente que pueda generarse el contagio.
Pero ¿cómo hacemos con estas personas que no tienen ni para comer y cómo le hacen que no tienen para comprarse una mascarilla? Por eso lo hemos dicho claramente y mucho rigor. ¿Eh? Yo no puedo aplicar literalmente ese delito de violación de medidas sanitarias a una persona que no tiene cómo comprar una mascarilla, no tiene ni para comer, ni para un pan. ¿Y cómo va a hacer para comprar una mascarilla? Sacar una frazada, va a cortar algo y se la va a poner encima de la cara. Entonces ahí el Estado está en obligación de proveer a los más pobres de las mascarillas. Para eso está el Ministerio de Salud, a partir de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No sé si en algunos lugares lo estará haciendo, que bien si lo están haciendo. Están obligados en las masas más empobrecidas del país, donde no hay ni siquiera agua potable. No hay agua potable. Por eso que el Perú no puede ser comparado con España, con Italia. Por Dios. No se les puede comparar. Son realidades totalmente distintas. Entonces, ¿cómo se le va a exigir si no tienen capacidad económica para comprar finalmente? No, pero ¿qué hacemos con aquellos detenidos sin mascarillas, reunidos, por ejemplo, en un billar? Lógicamente, una cosa es que quien sale sin mascarilla porque no tiene para comprarse, no tiene dinero. Y otra cosa son las personas que salen a hacer cuestiones lúdicas, a hacer tonterías, que se vayan a pasear, haciendo reuniones sociales, salen a beber. Ahí sí, pues, le aplicas el delito de violación de medidas sanitarias. Lo que yo les estaba hablando, algo muy importante, era una premisa fundamental. Las normas penales, cuya aplicación en un momento determinado significa la pérdida de libertad, aplicarlo con razonabilidad. Una cosa es aquellos que no tienen las mascarillas porque no tienen dinero y que salen porque quieren subsistir, porque tienen que llevar un pan a la boca de sus hijos. Y otra cosa, quienes tienen la capacidad, y más aún, han estado en la mascarilla y la tienen por debajo inclusive. Y salen a jugar a la calle, hacen cualquier tontería. O salen en grupo. A ellos sí, obviamente se le aplica el artículo 292 de la parte especial del Código Penal. Incluso te multa por no usar mascarilla, pero vuelvo a reiterar por eso. El Estado, si yo soy finalmente autoridad, lo que tengo que procurar para aplicar una norma con rigurosidad es como yo, como gobernante, estoy haciendo un ejemplo, yo acá no estoy lanzando ningún tema político de ninguna manera, es procurar que mi gente tenga la posibilidad de acceder. Y el Perú es una sociedad muy transversal, muy heterogénea, muy verticalizada. La capacidad económica no es igual de uno al otro, por Dios. A veces uno ve cuando ven las personas que no tienen, salen en el mercado ambulatorio a venderse un producto. Oye, ¿tú qué haces haciendo esto? Es una violación, estás cometiendo. Y le pregunta, ¿y usted me va a mandar? ¿Qué hacemos con estas personas? Por Dios. Detrás del problema de la salud pública hay un problema económico. Entonces, el Estado tiene que procurar de dar mascarillas, de dar guantes, de dar las mismas a las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Las poblaciones de mayor vulnerabilidad, supongo que los ministerios competentes estarán plenamente identificados. Para la policía, las Fuerzas Armadas, sin necesidad que se lo dé la mano, se lo puede dejar debajo de puerta, por afuera, y dejarle la mascarilla, los guantes bien protegidos con las bolsas respectivas, y porque lo que se tiene que procurar es de que estas personas cuenten con estos mecanismos, estas medidas sanitarias. Entonces, vuelvo a reiterar, en el caso de estas personas, que están realmente haciendo un peregrinaje, queriendo regresar a sus lugares de origen, porque acá en Lima lo han perdido todo, entonces no le podemos aplicar el 289 y el 292, porque el derecho penal, mis estimados amigos y amigos, tiene que aplicarse con razonabilidad y racionalidad. El caso de los traslados de cadáveres. A ver, hay protocolos, ¿sí? Y yo creo que cuando yo empecé a hacer el análisis interesante del 292, y diríamos el análisis, ¿cuántas son las conductas que realmente pueden calzar el 292? Y cuando los primeros decretos supremos, creo que les hablé del 044, no sé si ahora estamos por el 064 y más, decretos de urgencia, resoluciones ministeriales, etcétera, ¿no? Entonces yo fui de la idea que el 292 tenía que aplicarse en el ámbito de las actividades que se desarrollan en todas estas actividades permitidas. ¿A qué me refiero? No ha sido suspendido porque obviamente no podía hacer todo lo que es la cadena de producción de abastecimiento de medicinas y alimentos. Entonces las personas que se dedican a la comercialización y a la producción de alimentos obviamente tienen que tomar medidas de precaución. Si son fábricas, finalmente ciertas industrias que están produciendo el tallarín, el arroz, el azúcar, que lo embolsan y todos, pues quienes regentan y administran estas empresas, estas grandes industrias, tienen que procurar que sus trabajadores
tengan los trajes, y eso se hablen, vean un poco ustedes lo que es lo biomolecular, ¿eh? Prácticamente en otros países, y hemos visto acá un poco en el país, y prácticamente parece un traje espacial, y que ahí no le penetra nada, porque esa es la mejor forma de proteger a su gente. Entonces, esas actividades económicas y sobre todo el ámbito de lo personal sanitario y médico, porque ya sabemos que enfermeras y médicos se están contagiando, vamos a ver si realmente se le otorgó por parte del Estado de las mascarillas, los guantes y todo el mecanismo necesario, desinfectar los lugares también, etcétera. También tiene que ser algunos mercados, algunos supermercados más o menos grandes acá en Lima, ni bien se supieron que hubieron unos casos de COVID-19, lo que pusieron a hacer desinfectar, y más aún en algunas oficinas de instituciones tutelares, por eso el Ministerio Público, el Poder Judicial han sido desinfectadas en algunos lugares del país. Desinfectar. Entonces, procurar finalmente el distanciamiento, otorgarles los guantes, finalmente las mascarillas por parte de los trabajadores, aparte de los empleadores a los trabajadores, implica medidas sanitarias, cuyo incumplimiento por los representantes de estas personas jurídicas podría ser constitutivo del delito de violación de medidas sanitarias del artículo 292 de la parte especial del Código Penal. La utilización de los protocolos para el levantamiento de cadáver. El MINSA, el Ministerio de Salud estableció dos parangones o dos parámetros interesantes, que no hay pues la necropsia. La necropsia, vean ustedes el artículo 193 o 94 del Código Procesal Penal, si me estoy equivocando en el articulado, ustedes corrigen por favor. Establece que la necropsia es el examen médico legal importantísimo para establecer la causa de la muerte. Y vuelvo a decir, no todas las muertes que se han producido en el Perú, en el territorio patrio, desde el 15 hasta antes o principios de marzo, hasta lo que la fecha y los que van a venir para los siguientes meses, porque lastimosamente las muertes van a seguir produciéndose, decirlo distinto sería mentir, van a ser producto del COVID-19. Van a morir de otras enfermedades y pueden morir producto de otro delito. Por eso que tengan mucho cuidado. El MINSA ha establecido el criterio que cuando la persona se sabe una certificación médica o se tiene fuertes indicios, evidencias con ciertos protocolos que tiene que haber obviamente médico de que esta persona murió del COVID-19, se va a proceder a su cremación, a la cremación. Sí, gracias, mi liber 194 necropsia. No hay necropsia. ¿Qué quiere decir? Que cuando se producen estos fallecimientos, lo que se quiere es el menor contacto con los cuerpos. También uno hace un análisis y propiamente habían criterios discrepantes, pero parece que hay graves indicios de que podía posibilidad que un cadáver no respira, pero quedan los microbios por dentro y quien se aproxima al cadáver puede finalmente ser contagiado por el COVID-19. Entonces ahí no va a haber necropsia. Entonces tiene que producirse, hay todo un protocolo que tiene que ceñirse. En ese caso, cuando muere por producto del COVID-19 o hay graves fuertes indicios, digo yo, no podemos presumirlo. Porque puede ser que en un lugar de este país donde hay gente muy desalmada, muy desgraciados, miserables, que se maten, asesinen al pariente, a un pariente que tenía el COVID-19, tenía su diagnóstico y con prueba molecular, que es la menos falible, la menos falible, la más confiable, por lo tanto. Y pues finalmente aprovecha el pánico, que nadie quiere agarrar un cadáver, y ejecuta a su esposa feminicidio, o ella ejecuta a su esposo parricidio, y tiene el COVID-19. Claro, lo hace de una forma muy hábil, donde no hay posibilidad de advertir que fue producto o lo envenenó. Creo que tal vez sea un poco más elegante envenenarlo que dispararle con arma de fuego, o proceder a estrangularlo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Porque cuando hay una persona que es portadora del COVID-19, no significa que puede ser asesinada, puede ser objeto de un homicidio o instigación o ayuda al suicidio. Y en esa alternativa, si la persona estaba con el portador del COVID-19 y fue probablemente asesinada, fue probablemente objeto de un homicidio, el Ministerio Público tiene que intervenir y tiene que darse la necropsia. Entonces puede ser que en algunos casos que quieran pasar como muerte de COVID-19 un homicidio o un asesinato, ¿no? Tengamos mucho cuidado con esto, máxime, porque ya pues uno ve un cadáver en una casa, alguien muere en una casa, ¡uy, COVID-19!
Y lógicamente para eso están los protocolos, para recogimiento y levantamiento de cadáveres. Entonces el Ministerio Público no interviene en los crematorios, y también pues el tema esto de los crematorios ha producido todo un desembalse. Muchas personas no tienen capacidad económica para la cremación, el Ministerio de Salud supuestamente tiene que proveer estos fondos. Bueno, ya han habido pues imágenes muy desgarradoras, ¿no? En el Hospital Regional de Lambayeque, ¿no? Ha habido escenas muy dramáticas en varios lugares y se han visto cadáveres en bolsas negras, tumultadas finalmente en los pasillos de los hospitales, ¿no? Realmente son imágenes muy desgarradoras. Pero yo creo lo siguiente, si bien es cierto son imágenes muy desgarradoras, muy tristes y muy lamentables y muy dramáticas, creo que el pueblo y la gente debe saber la verdad. Lo peor es ocultar las cosas. Porque si la gente le ocultan y piensan que las cosas no son tan graves, entonces la gente sigue saliendo a la calle, no toma las medidas de precaución, no usa finalmente las mascarillas, pero en cambio ven esas imágenes que son muy desgarradoras, son muy dramáticas. Entonces ya creo que toma conciencia de la situación que tan graves son. Entonces creo que no se puede ocultar la verdad. La gente, los peruanos y peruanas y otras nacionalidades que están acá tienen que saber lo que está ocurriendo. Porque el sistema de salud en muchos lugares está colapsando, y lo que vimos en el Hospital Regional de Lambayeque, cómo habían cadáveres regados y no tenían pues frigoríficos, no tienen dónde colocarlos. Están viendo pues algunos terrenos que están vacíos, que no están finalmente edificados y bajo tierra, porque también dijo el mismo gobierno que ya no hay cómo poder finalmente cremar a todos los cadáveres, entonces también se les puede enterrar. Pero eso todo tiene que ser sometido a protocolos. Protocolos. Porque entonces hay posibilidad de contagio a través de los cadáveres. Pero por otro lado también está la posibilidad de que se tiene que saber con rigurosidad, que tengamos cuidado. Una cosa es que una persona muera en un hospital y en una clínica. Ojo. Y de ahí vienen las cifras oficiales. ¿Saben cuál es el problema, mis estimados amigos? Las muertes dentro de los domicilios. Entonces mi preocupación es que algunas muertes en los domicilios que se quieran pasar por COVID-19 y realmente hayan sido asesinados. Y ahí sí tiene que intervenir el Ministerio Público. Entonces son tres posibilidades. Que tiene que de esas dos segundas, de que la persona se presuma, mejor no presumir, porque la presunción no es diferencia de validez general, que realmente lo que se diga que hay indicios, evidencias, que obviamente estaba sometido a un protocolo, disculpen, un tratamiento sanitario del COVID-19, del coronavirus, pero si por ahí, pues, los autoridades que intervienen observan alguna situación un poco extraña, pues pongamos finalmente esa mujer que llama por teléfono al MINSA, las autoridades de salud van a la casa, y la señora está totalmente impertérrita, está totalmente tranquila, no tiene ningún tipo de angustia, de dolor ni pena por su esposo que acaba de morir. Y yo lo puse también en un caso laboratorio. Él llega y le dice, sí, pues tengo el COVID-19. ¿Y cómo vas a venir a la casa con el COVID-19? Vas a infectarnos a todos. Debes matarte, eres un imbécil, un desgraciado, autoelimínate. ¿Y cómo se llama ese delito? A ver quién me lo dice. Aquel que determina, convence a otro a su autoeliminación, ¿cómo se llama? A ver quién me lo dice. ¿Es delito o no aquella persona que convence a otro a autoeliminarse? ¿Cómo se llama? Instigación al suicidio. Vuelvo a reiterar, una persona que tiene COVID-19 no significa que no pueda morir por producto de una acción o omisión criminal, homicida, parricida, feminicida. Entonces, el tema de violación de medidas sanitarias creo que nos queda más que claro. Obviamente que si hay un protocolo es por algo. Entonces hay toda una suerte de procedimiento que tiene que establecerse para el levantamiento del cadáver, pues obviamente ha colapsado en varias ciudades del país, sobre todo donde hay mayor grado de infectados. Entonces, ahí siempre las autoridades sanitarias están finalmente en esa disyuntiva que hacemos con los cadáveres. Entonces, esas imágenes que se vio en el Hospital Regional de Lambayeque fueron muy desgarradoras. Han sido imágenes muy dramáticas. Y también ver como una señora que padecía del coronavirus, se veía todo el síntoma, llegó a un hospital también, no sé si regional, de Pucallpa, Ucayali, la selva del país, y no la atendieron. Realmente eso es algo muy fuerte de verlo en las imágenes y cómo su hija sufría. De ver cómo a su madre, que estaba prácticamente en una silla de ruedas, no la atendían y se la devolvieron a la madre. Como diciendo, llévatela tú y verás qué haces.
¿Por qué? Porque en el hospital ya no tenían capacidad de asistencia. Y podríamos decir también lo siguiente. ¿Qué pasa? Que en un hospital, en una asistencia médica, tienen toda la capacidad para atender a esta persona. Está con la sintomatología, les interesa un pepino, no la atienden al paciente y producto de esa inatención, de esa infracción de deberes de cuidado, de esa impericia se muere. Y ahí podríamos estar ante qué delito: instigación y ayuda al suicidio, ante un homicidio culposo. Una cosa es la incapacidad, porque también esos médicos se ven, pues están abarrotados de pacientes, no tienen finalmente camas, no tienen UCIs, no tienen respiradores, los ventiladores que se requieren, pero lastimosamente, ojalá otro día conversaremos con nuestros amigos del Colegio de Abogados de Tacna, y si ustedes lo desean así, podemos estar hablando de los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de funciones, porque hay gente que están queriendo lucrar con la desgracia ajena. Tanto aquel sinvergüenza que médico o no médico que quiere finalmente atraer al público señalando que tiene la cura contra el COVID-19, la gente en la paranoia de que pueden estar infectados o no, van y acuden a esta persona. Este es un estafador. Y también aquellos que conducen algunas instituciones del Estado que en contubernio con representantes de personas jurídicas de empresas en adquisiciones de productos como mascarillas, guantes, ranchos y ventiladores han hecho el gran negociado, pues. Y ahí también estamos proponiendo una agravación del delito de colusión ilegal del 384, un tercer párrafo, cuando el contubernio que se produce entre los representantes de las personas jurídicas con los funcionarios que llevan adelante, que conducen un proceso de contratación pública administrativa. Sí, investigador Henry Coronado, un gusto, alumno mío en San Marcos, que estés ahí en Tacna y me estés escuchando en este momento. Entonces, ahí estamos ante acuerdos colusorios, ¿no? Que deberían tener una mayor agravante en el sentido de que sea finalmente, yo diría hasta 16 a 25, hasta 30 años, aquellos que en pleno estado de pandemia, del COVID-19, realicen acuerdos colusorios con representantes de personas, sobrevalúan los precios de las mascarillas, de los guantes, de los respiradores, ventiladores, etcétera. Y en esta situación, ¿no? Ahí tendría que ver, así como hay el agravante del peculado y de la malversación ante programas de ayuda social, que también ahí yo soy de la idea de hacer una agravación, que sea una pena mucho más grave, porque no se puede aceptar de ninguna manera que unas personas totalmente malsanas, no sé cómo poder decir, inescrupulosas, estén finalmente pretendiendo lucrar haciendo negociaciones ilícitas, finalmente, a fin de enriquecerse a costa de la desgracia del pueblo. O sea, la gente no tiene mascarillas, no tiene finalmente guantes. En las Fuerzas Armadas y policiales, ¿cuántos policías infectados y cuántos policías muertos? Y producto también ellos de la deficiencia y también de los actos de corrupción que se estarían produciendo en los altos mandos de la Policía Nacional. Y disculpen si lo digo así de crudo, el que le chante el guante, pues que la aguante. Porque esa es finalmente la situación que se está dando en nuestro país. También sería pasible el delito de exceso de precios, pastillas. Habría que ver el tema de los productos, de los precios, del acaparamiento, la especulación. Mi estimado amigo Milvar, eso propiamente más nos lleva a los delitos económicos que propiamente a los delitos contra la salud pública, ¿no? Cuando hay la especulación a muchos, pues, que con el desabastecimiento de algunos productos, pues no le falta lo que sucedió en la década de los 90, tal vez ustedes no estaban todavía vivitos en aquella época, con los productos de primera necesidad, empezaron a acaparar, especularlos para tener ganancias y cierto grado de rentabilidad, aprovechándose obviamente de contextos tan graves como el que está padeciendo actualmente nuestra sociedad producto del COVID-19. Entonces, cuando hay el tema de sobrecostos, ahí tendríamos que ir más a los delitos económicos también, dependiendo. El tema de los delitos económicos es otro asunto, que bueno, lastimosamente ahorita no tengo el suficiente espacio para poder compartirlo con ustedes, decir lo que sucede, porque tenemos una mixtura dentro de delitos que estaban con la Constitución del 79, un mercado intervencionista del Estado de planificación familiar, con los delitos que se quedaron por el modelo de una economía social de mercado, lo que es conductas monopólicas, oligopólicas, abuso de poder dominio, acuerdos colusorios, publicidad engañosa, que fueron despenalizados por
el tema de algunos decretos legislativos 1034 y 1044 en el contexto de los tratados de libre comercio con Perú y Estados Unidos. O sea, hubieron acá en el Perú, realmente hay para hacer un análisis histórico de cómo han discurrido las cosas en los últimos tiempos, de cómo se han movido los tipos penales. Lo que pasa es que estos delitos contra el orden económico pasan piola, ¿no? Distinto es lo que ustedes ven en la prensa, pues en los medios de comunicación, la vida del cuerpo y la salud, un feminicidio, delitos de trata de personas, explotación. También sería posible delito de exceso. Propiamente habría que ver el acaparamiento de explotación, pero disculpen, pero esos son delitos ahorita muy difíciles en su interpretación porque no corresponden a la economía social de mercado de la Constitución del 93 y del Código Penal es de 1991. Hay un punto, y con esto vamos culminando, de que está dentro del 289, creo que es uno de los postulados primeros y de los mensajes que queremos dejar acá en este conversatorio. Bueno, conversatorio, claro, no tenemos el face to face que lastimosamente no podemos tener en estos momentos en nuestro país. Es que en el 289 hay un agravante, ¿no? Y con esto vamos culminando nuestra intervención. Si resultase en el 289, en la propagación de enfermedades contagiosas, si resultan lesiones graves o muertes y la gente pudo prever, primero hay que decir una cosa muy importante, el iter criminis, ¿no? El iter criminis y decisión de resolución y deliberación de la mente, criminal mind, cogitationes poemoni patur, decían las ideas no delinquen, que lo que importa en el Código Penal para la punición de los comportamientos es los actos ejecutivos y la consumación. En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud es bastante así. En los delitos que tutelan bienes jurídicos supraindividuales como la salud pública, se utilizan mucho los delitos de peligro. Pero en el caso del 289 es importante en la consumación que cuando dice propagar la enfermedad, significa que hay personas que tienen que quedar contagiadas en base a la proximidad física entre el que porta el virus y otras personas que no toman sus medidas de precaución para evitar que se infecten otras personas, que tiene que propagarse. Para que se propague el virus tiene que haber infección. Basta 1, 2 o 3 personas, no importa. Y la pregunta ¿es necesario que la persona que es infectada se muera, le genera lesiones graves? No, en lo absoluto. No se olviden que hay personas que son inmunes al COVID-19. Es como si te entra a tu cuerpo y se te va, porque tienes un buen sistema inmunológico. Claro que hay un intervalo de tiempo que eres asintomático. Y ese es el gran problema, el tiempo que eres asintomático. Y que esta prueba rápida te diga que es negativo y después vienen los síntomas después de los 15 días o 13, 12º día y recién vas con la molecular y dices, sí, tú eres portador. Y en ese lapso de tiempo ya pudiste haber contagiado a muchas personas. ¿Sería posible el delito? Bueno, creo que esto ya lo había visto. Entonces, el último párrafo del 289 señala si resultan lesiones graves o muertes. Y la gente pudo prever. La previsibilidad es una terminología que se utiliza bastante en el Código Penal a partir de la fórmula del delito de lesiones graves seguidas de muerte. De la fórmula de la preterintencionalidad. Este es algo importantísimo, voy a decir, en el ámbito de la teoría del delito, que el principio de culpabilidad exige el dolo culpa en la esfera de acá de la gente. Primero se analiza la imputación objetiva y luego la imputación subjetiva. Es la vinculación anímica subjetiva de la gente con el delito, con la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico penalmente tutelado. Entonces, para la consumación de 289 tiene que propagarse, o sea, tiene que haber gente contagiada. Si tuviste la proximidad suficiente y no lograste contagiar, podemos hablar de una tentativa, ¿ok? Pero vuelvo a reiterar, para la consumación no se requiere que estas personas que han sido contagiadas se mueran o estén gravemente infectadas, o sea, mejor dicho, que no puedan respirar o que estén ya muy mal de salud. Pero si se produce la muerte producto del contagio de esta persona, del portador del COVID-19, sería un delito preterintencional. Cuando ustedes vean la fórmula y le pudo prever, es que la muerte o las lesiones graves es a título de culpa. Lesiones graves seguidas de muerte. Robo agravado seguido de muerte. Secuestro, extorsión seguido de muerte. Atentado contra la intangibilidad sexual seguido de muerte. La muerte es a título de culpa o de dolo, de culpa. Porque si la persona es plenamente consciente y tú bajas del taxi, del mototaxi, donde quieras, finalmente, de vehículo motorizado, que estés autorizado, obviamente, o no, o sale el que estás en falta, finalmente conduciendo un vehículo particular, y bajan y lo amenazan de arma de fuego, dame tu billete, compadre, dame tus cosas, si no te vuelo los plomos, te meto un plomazo, disculpen, al estilo Pablo Escobar. No te voy a dar nada, porque idiota, porque te voy a dar, que eres liso, eres valiente, ¿no? Corajudo, pum, te meto un balazo, pues. Ese está actuando con dolo, con culpa, está actuando dolosamente, es un dolo de asesinato. Es asesinato.
La gran diferencia, vean el acuerdo plenario del año 2009 entre el asesinato para facilitar o ocultar otro delito y su diferencia con el robo agravado seguido de muerte, que también se aplica a la extorsión, que se aplica al secuestro, que se aplica a las lesiones. Esa muerte o lesiones graves es a título de culpa, no de dolo. Por eso les decía ese caso de laboratorio que le di antes, en este sinvergüenza, claro, y podríamos haber un concurso ideal de delitos, en el caso que le contagia, que está el 289, por ese contagio lo hizo con toda la voluntariedad de finalmente, que no solamente contagiarlo, sino que se muera su padre, que era hipertenso, diabético, estaba gordito. Y así se muere. Para mí hay concurso entre el 289, es un posible, dije, conflicto aparente de normas, pero creo que le puedo aplicar los dos. Con el mero contagio lo contagió. Pero directamente el dolo es de matarlo al padre. Y para mí sería un parricida, que sería el concurso del delito del 289 con el 107 de la parte especial del Código Penal. Entonces, dicho esto, no olvidemos esta fórmula preterintencional que tiene que ver en el caso del artículo 289 de la parte especial del Código Penal, no en el caso del delito de violación de medidas sanitarias, que las lesiones o la muerte de la persona son atribuibles a título de culpa y no de dolo. Algo parecido lo tenemos también en el 299, unos inescrupulosos, en el caso del ciudadano chino, pues había trabajado en el CERUM, en el MINSA, creo, de Lima Sur, y se había apropiado de las pruebas de serológicas, de las pruebas rápidas, y empezó a publicitarlas y ofertarlas al público, a los particulares. Y algunos pues dijeron, yo no voy a ir hasta el hospital, no voy a ir a la clínica, no me quieren atender, que mejor delivery, que vengan a mi casa. Pero sin darse cuenta, o si se dan cuenta del gran riesgo que corrían de que esta persona que les estaba prestando este servicio no era el personal autorizado médico. Entonces ese es el ejercicio legal de la medicina, que emite diagnósticos, prescribe, administra o aplica cualquier tipo de enfermedad. Una persona que lo único que puede diagnosticar y puede prescribir medicina es un médico que es titulado y colegiado por el Colegio Médico del Perú. Este ciudadano chino, vean ustedes lo que sucedió, se había apropiado hurto y estaba realizando las pruebas las pruebas rápidas serológicas en delivery. Y todavía portaba un carnet del Ministerio de Salud, creo que del Serum, que ya había vencido. Ejercicio ilegal de medicina y ejercicio ilegal de la profesión. Esos son los 4 delitos, creo, que tienen un mayor grado de aplicabilidad en este contexto del COVID-19 en el Perú y, bueno, cada código penal en otras sociedades. Los que puede hacer el 289, propagación de enfermedades contagiosas, el 290, ejercicio legal de la medicina, el 291, el ejercicio malicioso de la medicina, el que anuncia tener el médico profesional que dice yo tengo la cura con el COVID-19, sin nada, ¿cómo que tengo la cura? No hay ahorita no hay cura propiamente directa, claro, hay un tratamiento médico o una vacuna que te haga inmune al COVID, no lo hay. Entonces con eso estarías finalmente realizando una conducta maliciosa por parte del médico, y el que recibe ya a cambio de dinero y dándole una suerte de antídoto o medicina que no le va a hacer nada en el cuerpo humano, no lo va a favorecer, que lo puede inclusive desfavorecer, hasta podría entrar en concurso con el delito de estafa del artículo 196 de la parte especial del Código Penal. Es en acuerdo plenario, con esto termino, que se dio en el año 2009, a ver, me parece que sí. Ahorita les digo el número del acuerdo plenario para antes de terminar esta charla que acabamos finalmente de tener. Denme un segundito. Vamos a ver entonces, no se olviden entonces que esa es la fórmula preterintencional. Esa es la fórmula preterintencional. No la vayan finalmente a equivocarse en el sentido de hacer una distinción entre lo que es propiamente una causación de un resultado lesivo, la muerte de una persona a título de dolo, cuando el resultado es a título de culpa, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a dar este acuerdo plenario. No se preocupen, por acá lo tengo en alguno de los artículos que he tenido finalmente la posibilidad de analizar, porque acá nuestra amiga, no recuerdo quién propiamente, me estaba preguntando cuál es el acuerdo plenario. Acá lo tengo, es el acuerdo plenario, no, propiamente el recurso, disculpe, el recurso nulidad 3932-2004 de la Corte Suprema, pero aparte hay un acuerdo plenario que hace una diferenciación muy importante entre
el robo agravado, extorsión y otros seguidos de muerte o tratado contra la intangibilidad seguido de muerte con el asesinato para facilitar o ocultar otro delito. Si la persona es plenamente consciente de que lo que va a provocar la muerte está actuando con dolo o con culpa, con dolo. 289 de anterior configura que las personas para subsistir necesariamente tienen que incumplir estos artículos. Se podría regular. Yo diría que no sé si podríamos regular con una suerte de excusa absolutoria, podría ser, pero creo que los jueces y los mismos fiscales tienen que aplicar las normas con un grado de racionalidad y razonabilidad. Y hasta donde yo sé, todas estas personas que se están desplazando kilómetros, ¿sabes? ¿Sí? Lo que es eso de tomar esa decisión tan drástica de pretender llegar a pie a sus lugares de origen y así a las justas con un poco de agua, un poco de alimentos y las autoridades pues no hacen absolutamente displicentes, no los atienden a estas personas y entonces están tirados a su suerte. Entonces, yo creo que mínimamente un operador jurídico, hasta donde yo sé, estas personas no han sido objeto de una denuncia, no han sido denunciados. ¿Cómo los van a denunciar si el mismo Estado no le está proveyendo de salud y de alimentación y de una vivienda digna? Entonces, y ellos no tienen otra opción que regresarse a su origen, lugar de origen. Ahí estaríamos finalmente aplicando la norma penal de una forma irracional. Bueno, dicho esto, nuevamente me comprometo que muchas cosas que las que hemos dicho acá las voy a enviar a través de nuestro gran amigo Clinton, a quien le envío un fuerte abrazo, para que ustedes cuenten con esos artículos en el ámbito del desarrollo, tanto político, criminal como dogmático, por eso que la dogmática no puede aplicarse sola. Precisamente los criterios políticos criminales son los que permiten, los que nos debe permitir aplicar la ley penal con un mínimo de razonabilidad y racionalidad, más aún tomando en cuenta una sociedad tan divergente, tan heterogénea, tan verticalizada como es la peruana, ¿no? Ha sido un gustazo haber estado con ustedes hoy, 1 de mayo del 2020. Un fuerte abrazo a ustedes por el Día del Trabajo. Son momentos muy difíciles, pero que más difíciles de la humanidad en tantos años, creo que hasta de la segunda posguerra. Bueno, hubieron bastantes muertes en las guerras, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, no sé ya si ya las hemos finalmente superado. Momentos muy difíciles. Quédense en casa, tratemos de acatar estas medidas, son difíciles a veces, pero es por nuestro bien. Veamos también la posibilidad de cómo podemos reanudar nuestras actividades económicas. Pensemos no solamente en nosotros, sino en las otras personas que no tienen que comer, que se encuentran finalmente en esa disyuntiva entre comer o ser contagiados con el virus. Entonces la cosa no es fácil, ¿no? No es fácil tomar decisiones en estos contextos. Aprovechen el tiempo en casa y creo que capacitaciones de esta naturaleza coadyuvan mucho y fortalecen nuestros conocimientos, por un lado, y hay que fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza de poder salir paulatinamente de esta situación tan grave, cada uno de su granito de arena, y en el ámbito de la ciencia, que la ciencia del derecho penal sirva como instrumento propiamente la dogmática de hacer finalmente su aplicación de la ley penal un mínimo grado de razonabilidad. Y lo que nunca debemos despojar al sistema penal es de una dosis de humanidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.